Bien, acá tenemos un ejercicio de cálculo de integrales curvilínea. Nos están dando la función vectorial, nos están indicando que tenemos una trayectoria y bueno, este es el primer ejercicio que estamos subiendo en el cual la trayectoria es una trayectoria cerrada. Lo único que la trayectoria acá está compuesta por dos funciones, y igual a x, que es la función identidad, L1, y L2 sería la segunda ruta, es x igual a y al cuadrado, o sea, es una parábola de segundo grado, pero a eje horizontal. Lo que es importante acá, el sentido. Acá están diciendo, nos están indicando el sentido antihorario. O sea, por eso la flecha es esta, ¿ah? Por L1, L2. También nos podrían haber pedido en la misma trayectoria, pero recorrida en el sentido horario, ¿no? Nos estaría dando un valor distinto, y por lo que vamos a ver dentro de un rato, va a tener el mismo valor, pero signo contrario. Entonces, vamos a aprovechar este ejercicio, ya que nos está dando la posibilidad de analizar la integral, o nos está pidiendo la integral curvilínea a través de una trayectoria cerrada, para empezar a ver también el teorema de Green, que justamente el teorema de Green nos da la posibilidad de calcular esa integral curvilínea, pero también de otro modo. Bueno, en este caso, si vamos por el método convencional o tradicional, o el concepto de integral curvilínea, es igual a la integral de x cuadrado y por diferencial de x más y por el diferencial de y. Es decir, la suma del producto de los componentes homólogos, del producto escalar de la función vectorial por el vector desplazamiento. En este caso, nosotros podemos poner así, que es el símbolo, digamos, de que se trata de una curvilínea, pero una trayectoria cerrada. Esto nosotros lo vamos a descomponer en dos. Una integral curvilínea 1, a través de la línea 1, obviamente, y la integral curvilínea 2. La integral curvilínea 1, bueno, la podemos expresar acá para tener un poco más de lugar. La integral curvilínea 1 la vamos a expresar como la integral a través de L1 vamos a aplicar esa misma fórmula. Si nosotros acá tenemos y igual a diferencial a x, es porque tenemos que diferencial de x es igual a diferencial de y. Y en este caso, bueno, nosotros hacemos diferencial de x es igual a 2 y por diferencial de y. En este caso, bueno, es lo mismo, porque es la función identidad. Acá podríamos haberlo dejado así, o podríamos haber despejado y en función de x, pero nos iba a quedar una raíz cuadrada y siempre es un poquito más incómodo el tema de la raíz cuadrada, pero no es nada del otro mundo. Entonces, la primera integral, o sea, este recorrido de 0, 0 hasta 1, 1, bueno, es bastante simple analizar o determinar de que justamente los puntos de intersección de la recta y de esta otra parábola son estos dos puntos, 0, 0 y 1, 1, ¿no? Entonces, la primera nosotros la podemos hacer en forma indistinta, la podemos trazar en x o en y, porque al ser la función identidad da lo mismo. Lo vamos a hacer todo en x, entonces va a quedar x cuadrado, en vez de colocar y colocamos x, diferencial de x más, en vez de colocar y colocamos x, en vez de colocar diferencial de y colocamos diferencial de x. Bien, acá en definitiva, porque me parece bastante simple, lo que vamos a hacer es calcular directamente toda la integral curvilínea. Entonces vamos a tener la integral curvilínea 1, es esta, y acá le vamos a sumar la otra, o sea, por la integral curvilínea por la línea 2, o sea, desde este punto a este punto. O sea que ya tenemos que trabajar con estas otras expresiones. Entonces, acá vamos a respetar esto y dice x al cuadrado. Bueno, acá x al cuadrado, si elevamos al cuadrado el primer miembro, elevamos al cuadrado el segundo miembro,
vamos a tener y elevado a la cuarta. Y recuerden que es totalmente independiente, no hay ningún tipo de problema de que la primera, de que una de las integrales esté resuelta o planteada en una variable y la otra puede estar en la misma o en otra variable, como es este caso. Por y acá vamos a poner diferencial de x, pero diferencial de x es 2i diferencial de y. 2i diferencial de y. Este signo más y lo dejamos tal cual está, diferencial de y. Entonces acá podemos buscar una expresión un poco más compacta. Acá vamos a tener x al cubo en este primer miembro y en este segundo, término vamos a tener más x diferencial de x. Como L1 está planteado en x, el valor de partida, la abscisa de partida es 0 y la abscisa de llegada es 1. Entonces acá vamos a poner 0 y 1. Ahora vamos a poner más. Y de una forma similar acá vamos a tener 2. Y acá tenemos y a la cuarta. Y tenemos y al cuadrado, va a quedar y a la sexta. Tenemos producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Más y diferencial de y. Esta es la segunda, o sea, por L2. Y la estamos trazando, la estamos planteando en y. Por lo tanto, el punto de partida, recordamos que es este. Ahí tiene que ser la ordenada, porque la estamos planteando en y. Y la ordenada es 1, es la ordenada de partida. Y la de llegada es 0. O sea que tenemos 1 y tenemos 0. Bien, vamos a continuar acá. Ya esto se hace bastante simple porque vamos a calcular directamente las integrales. Y acá nos va a quedar x, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, más la integral de x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Más, y acá vamos a calcular la integral de 2i a la sexta, que es 2i a la séptima sobre 7, más i al cuadrado sobre 2, entre 1 y 0. Vamos a empezar a resolver por Barrow. Entonces aplicamos el límite superior y nos va a quedar un cuarto más un medio menos el límite inferior. Solo a los efectos visuales vamos a colocar acá el menos 0 y acá vamos a colocar más, vamos a evaluar todo esto que tenemos entre barras por el límite superior, o sea que es igual a 0, menos, le ponemos el paréntesis y vamos por el límite inferior, para i que vale 1, entonces nos va a quedar 2 séptimos más un medio. Entonces acá nos está, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente un cálculo algebraico. Bien, habiendo resuelto esta simple operación aritmética, estamos llegando a que el resultado es negativo, y nos está diciendo de que la integral curvilínea a través de esta trayectoria cerrada recorrida en el sentido antihorario es igual a menos un 28avos adimensional. Si esto nosotros nos hubiesen dicho de recorrerlo en lugar del sentido antihorario, de recorrerlo siempre a través de estas dos funciones, pero en el sentido inverso, o sea, en el sentido horario, acá lo que habría ocurrido es simplemente una inversión de los signos, una inversión de los límites. O sea, acá tendría que haber sido de 1 a 0 y acá de 0 a 1. Eso conduce a que cuando uno aplica Barrow, lo que está positivo es negativo y lo que es negativo es positivo. Entonces el resultado iba a ser positivo, un 28avos. Bueno, eso digamos es una pequeña, es una simple aclaración. Ahora vamos a ver lo que es el teorema de Green.
el teorema de Green nos brinda la posibilidad de poder calcular también la integral curvilínea, pero no cualquier integral curvilínea. O sea, la integral curvilínea cuando la trayectoria es cerrada. Entonces, el teorema de Green lo que está indicando, según lo que ya se ha visto en el teórico, que nosotros podemos utilizar otra herramienta para el cálculo de la integral curvilínea, que es la integral doble. Es la integral doble, por ahora escribo la fórmula, es la derivada parcial de q respecto de x menos la derivada parcial de p respecto de i. Bueno, acá tenemos un dominio xy. Bien, esto no, lo que tenemos que ver qué es q y qué es p. Bueno, q sería esta expresión que tenemos acá, ¿no? O sea, perdón, esto es p. Esto es p de xy, que sería el componente en x de la función vectorial. O sea, así como tenemos esto que es p de x, q de xy, signo incluido, es el valor de q, sería el componente en y de la función vectorial. Entonces acá lo que vamos a hacer es, la demostración es bastante simple y está muy bien explicada en los apuntes que están indicando los profes del teórico, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la integral doble. La derivada de q respecto de x, ustedes pueden ver que es 0, porque q es igual a y, y la derivada de y respecto de x igual a 0. Menos la derivada de p respecto de y, tenemos x cuadrado y. O sea que nos va a quedar la constante, que la constante es x cuadrado. La derivada de y respecto de y es igual a 1. Esto, diferencial de x, diferencial de y, en el dominio xy. Y ahora viene el otro concepto. ¿Cuál es el dominio? Bueno, justamente el dominio es la región que queda delimitada por la trayectoria cerrada. O sea que el dominio es esta región que tenemos acá. Esto es el dominio xy. Y bueno, y de acá en adelante tenemos que refrescar un poco lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos viendo respecto a lo que es el tema de el cálculo de la integral doble. En este caso acá tenemos que recordar para el cálculo de la integral doble, acá esto no es el cálculo del área, por favor, esto es el cálculo de la integral doble porque tenemos una función, tenemos un integrando. Si ustedes se fijan, acá va a quedar este menos, bueno, lo podemos sacar afuera o no, todo depende. Yo lo saco por una cuestión simplemente visual. Tenemos x cuadrado diferencial de x. Si el integrando hubiese sido 1, ahí estaríamos calculando el área, ¿no? Es un temita que vamos a ver un poquitito más adelante. O sea, ya lo vimos, el cálculo de área por integral doble. Pero en lo que es el capítulo de integral curvilínea o la herramienta integral curvilínea, también nos permite utilizarla para el cálculo de un área. Más adelante lo vamos a ver. Entonces acá tenemos el dominio xy, que es eso que yo pinté en color verde. Entonces, para realizar la integración nosotros teníamos que definir el orden de integración. Si nosotros definimos este orden o elegimos este orden de integración, o sea, y como primer como primera integral, vamos a entrar por y igual a x y vamos a salir por y igual a una raíz cuadrada. Se puede hacer, no es nada del otro mundo. Yo prefiero, por una cuestión, digamos, de simplicidad, para no tener una raíz cuadrada, elegir el otro sentido, o sea, dirección y sentido de x. Entonces, bajo ese punto de vista, vamos a decir que la integral curvilínea es igual a la integral doble, pero acá ya podemos hacer la separación de variables. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo que vamos a hacer es
lo primero que vamos a hacer es en x, o sea que acá va a venir x al cuadrado diferencial de x. Y acá va a venir solamente diferencial de y. Y recordemos el signo menos que teníamos allá adelante, ¿no? O sea, acá tenemos el signo menos. Y acá nos va a quedar la integral de diferencial de y, integral de x cuadrado diferencial de x. Acá. Entonces, ya habiendo hecho la distribución, digamos, de factores, componentes del integrando, asignándosela a cada una de las integrales parciales, ahora lo que nos toca hacer es la definición de los límites. Los límites en X van a ser, en R2 van a ser funciones, o sea, nosotros entramos al recinto o al dominio, vamos a entrar por esta función, y esta función es X igual a y al cuadrado. X igual a y al cuadrado. Y vamos a, después de transitar el dominio, vamos a salir por la recta. O sea, X igual a y. X igual a y. Y en y va a ser en R1. Los límites van a ser en R1, en y. O sea, acá vamos a tomar límite inferior igual a 0 y límite superior igual a 1. Recuerden muy bien que cuando nosotros calculamos o determinamos, definimos los límites de integración en lo que es integral doble, integral triple, sea en cualquier coordenada, siempre es límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior. Y eso siempre se determina siguiendo la dirección y sentido creciente de los valores tanto de x como de y. En cambio, en la integral curvilínea no es límite inferior, límite superior. Ustedes menciónenlo o habitúense a decir el límite de partida es el que va abajo, el límite de partida, y el límite de llegada. En ese caso, al hablar de límite, acá estamos hablando primero de funciones y acá estamos hablando de una constante. En este caso van a ser abscisas u ordenadas, o al revés, según con qué variable nosotros decidamos plantear la o las integrales curvilíneas. Bueno, de acá en adelante es también bastante simple porque vamos a tener la integral entre 0 y 1 diferencial de y. Ahora vamos a hacer la integral de x cuadrado, que es x al cubo sobre 3 entre y al cuadrado e y. Entonces vamos a tener menos la integral entre 0 y 1 diferencial de y. Acá vamos a aplicar barro. Vamos a reemplazar x por y y nos va a quedar, bueno, este 3 nosotros lo podríamos sacar acá afuera. Este 3 lo podríamos extraer acá. Entonces nos va a quedar y al cubo menos el límite inferior. Acá tenemos que reemplazar x por y al cuadrado. O sea que nos va a quedar y al cuadrado elevado al cubo. Y al cuadrado elevado al cubo. Entonces acá a nosotros nos va a quedar menos un tercio la integral de, vamos a tener y al cubo menos y a la sexta diferencial de y entre 0 y 1. Bueno, acá tenemos potencia de potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? Bueno, como para ir terminando y redondeando ya el ejercicio, nos va a quedar menos un tercio, y acá vamos a calcular la integral de ese binomio. Va a ser igual a y a la cuarta sobre 4 menos y a la séptima sobre 7 entre 0 y 1. Entonces, vamos a colocar, vamos a calcular por barro directamente esto. Va a ser relativamente simple porque tenemos que el límite inferior es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar y por 1, un cuarto menos un séptimo. Entonces acá vamos a tener menos un tercio, factor de, bueno, 7 por 1 tenemos 7,
menos 4 sobre 7 por 4, 28, nos va a quedar negativo 7 menos 4, acá nos va a quedar 5 sobre, vamos a tener 8 por 3, 24, 7, 8. Bueno, acá una brutalidad. Bueno, 7 menos 4 es igual a 3, no 5. El frío está haciendo un daño en mi cerebro. Tenemos 3 sobre 84, signo negativo. Si hacemos el cociente, nos queda menos 1 sobre 28 y queda verificado de que efectivamente el cálculo de la integral curvilínea por el método tradicional o por la definición o el concepto de integral curvilínea se corresponde o es idéntico a la aplicación del teorema de Green. Bueno, de ahora en adelante vamos a hacer algunos ejercicios más de integrales curvilíneas en los cuales vamos a resolverla de las dos formas posibles.